Bueno, pues vamos a revisar el tema de reanimación hídrica y soluciones endovenosas. Debido a la situación actual, pues se va a dar inicio a la revisión de temas de manera electrónica y bueno, esperemos que sea funcional de esta manera en que lo estamos grabando. Espero que lo puedan echar a andar el video. Pues siempre ha sido controversial el tema de qué solución es la mejor o cuál es la solución ideal para la reanimación del paciente crítico. La realidad es que no existe una solución ideal según la bibliografía. Todas tienen ventajas, también desventajas, tienen efectos adversos, tienen beneficios. De hecho, la bibliografía sugiere ya considerar la reanimación hídrica como el uso de un medicamento. Es decir, el daño va a estar basado en la dosis a utilizar. Entonces, habrá que tener estas consideraciones cuando decidamos someter a un paciente al uso de soluciones intravenosas. Vamos a empezar por revisar el concepto de fluidoterapia. De esta manera podemos entender el concepto de reanimación hídrica. Posteriormente, recapitular un poquito algunos principios físicos, algunas leyes que ya hemos revisado anteriormente para comprender el funcionamiento, la fisiología de la reanimación hídrica. Posteriormente revisaremos algunas de las bibliografías que se han mostrado en pro del uso de soluciones intravenosas en bolos, algunas comparaciones entre soluciones intravenosas, en este caso coloides o cristaloides, y bueno, una revisión de quiénes son aquellos pacientes que se van a beneficiar del uso de soluciones intravenosas, bajo qué casos los vamos a utilizar y también cuándo decir ya, cuándo suspender este uso de soluciones. Entonces, pues empecemos por definir la fluidoterapia como la administración parenteral de líquidos y electrolitos con el fin de mantener la homeostasis corporal. Una vez definido esto, entendemos que la reanimación hídrica es la rápida y oportuna entrega de líquidos intravenosos a aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica y o ciertos grados de deshidratación. Vamos a tomar con bastante reserva esto de administración rápida, oportuna sí, pero rápida a través del tiempo. También se ha modificado ese concepto, ya que inicialmente se sugería que fuera en bolo como tal, lo más rápido posible. Hoy en día hay estudios que comparan una administración en 20 minutos, en 30 minutos, y bueno, se han visto beneficios en una administración un poquito más lenta en cuanto a días de ventilación y comorbilidades. Entonces, por lo que también vemos en base a la definición, señala ahí pacientes con inestabilidad hemodinámica y o ciertos grados de deshidratación. Entonces, no es necesario encontrar la estabilidad hemodinámica, puede ser desde grados de deshidratación severos compensados, ¿no? Entonces, hay que hacer una buena anamnesis, también una buena exploración física, para que podamos decidir de manera oportuna quiénes son aquellos pacientes que se van a beneficiar de la reanimación hídrica. En cuanto a las bases fisiológicas que les mencionaba, pues recordar que el gasto cardíaco es el producto del volumen latido por la frecuencia cardíaca. El total de ese producto va a ser el gasto cardíaco del paciente. Entonces, si recordamos esta curva de aquí, esta curva del gasto cardíaco, podemos ver que a una mayor volumen telediastólico, a una mayor presión telediastólica, corresponde un mayor gasto cardíaco. Vamos a señalarlo por aquí. Esta línea que estoy trazando, esta línea amarilla, correspondería a un miocardio con un volumen adecuado. Entonces, esa presión de fin de diástole nos va a dar un gasto cardíaco normal o adecuado.
Si nosotros nos encontramos ante un paciente depletado de volumen, sea por la causa que sea, nos vamos a encontrar en esta otra situación que voy a trazar de verde. La presión de fin de diástole va a estar disminuida, aquí vemos, y por consiguiente el gasto cardíaco también va a estar disminuido. Entonces, ante esta situación vamos a encontrarnos con tres condiciones. La contractilidad ventricular va a estar disminuida, la complianza de la fibra en diástole va a estar disminuida también, y de manera compensatoria la poscarga la vamos a encontrar aumentada. ¿En dónde entra aquí el concepto de reanimación hídrica? Bueno, esta otra flecha roja que trazamos acá nos describe el comportamiento de la presión de fin de diástole y el aumento consiguiente del gasto cardíaco ante la administración de volumen. ¿Okay? Entonces, en esta curva de función ventricular radica la finalidad de la reanimación hídrica. A mayor longitud de la fibra en la diástole va a corresponder una mejor contractilidad, una mejor complianza en diástole y va a disminuir la poscarga. Entonces, este es el objetivo y esta es la explicación del porqué de la reanimación hídrica. Pasamos a la curva o a la gráfica del lado derecho. Ahí podemos observar cómo se entrecruzan ambas curvas. Una corresponde a la presión de la aurícula derecha, la otra corresponde a la función cardíaca, y vemos aquí este punto donde se cruzan va a ser el que se va a modificar en un escenario de reanimación hídrica. Si nosotros aumentamos la presión de la aurícula derecha, con la administración de volumen, este punto tendría que cruzarse mucho más arriba. Esta es la explicación de la modificación que vamos a tener sobre la función cardíaca, en específico sobre la función ventricular, al someter a un paciente a la reanimación hídrica. Bueno, independientemente de la curva de función ventricular, el gasto cardíaco, el principio que nos recuerda esto es la ley de Frank Starling, ¿no? En este otro caso, el principio que hay que tener presente es la ley de Hagen-Poiseuille para el principio de los fluidos a través de un conducto. En este caso va a mejorar esa fluidez a un mayor gradiente de presión. Aquí lo encontramos. A un mayor gradiente, una mejor fluidez. La otra variable que nos va a modificar también qué tan rápido es ese flujo laminar va a ser el radio de ese tubo o de ese vaso. Entonces es directamente proporcional a la diferencia de presiones y al radio de este conducto, e inversamente proporcional a la longitud del mismo y a la viscosidad del fluido. Entonces, en base a esta ley, habrá que considerar el tipo de catéter a utilizar en una situación de urgencia, de reanimación hídrica, en un servicio de urgencias. Probablemente nos beneficiaremos más de cualquiera de estos yelcos, catéteres, un 14, un 15, un 16, que son más cortos y tienen un radio mucho mayor. Y bueno, pues ni hablar del catéter percutáneo, que lo tenemos acá abajo. Pues este tipo de catéteres obviamente no están diseñados para una reanimación de urgencia. Creo que es un ejemplo bastante claro. Tiene una longitud mucho mayor, un radio mucho menor, y bueno, por consiguiente el flujo a través de este dispositivo
pues va a ser muy bajo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta imagen, podemos ver cómo a mayor radio de este tubo y menor longitud, corresponde un flujo mucho mayor. En el caso del catéter percutáneo, corresponde un flujo mucho menor. ¿De acuerdo? Y bueno, para iniciar ya con lo que es de lleno la reanimación hídrica, pues vamos a recordar este artículo que se publicó en el año del 2011, si no me equivoco. Ellos hacen una comparación en pacientes víctimas de sepsis, pacientes con shock séptico. Los someten a reanimación de fluidos para revertir el estado de shock. Y bueno, pues está claro que la administración agresiva de fluidos para reversión del estado de shock en la primera hora está asociado a mejores resultados. Encontraron que la falla para revertir este estado ha sido asociado con el doble de riesgo de mortalidad por cada hora que persiste el estado de shock. La mayoría de los niños con shock séptico en este estudio no siguieron las directrices establecidas para el manejo hídrico y no se encuentran bien definidas las causas por las cuales no se apegaron a estas directrices, pero se requiere mayor investigación con la finalidad de modificarlo. Entonces, por lo menos lo que este estudio nos va a dictar es que sí es necesario, sí es indispensable para limitar el daño, los bolos de líquidos para someter al paciente a una mejoría del estado clínico en la primera hora del diagnóstico de shock séptico. Este otro estudio que también se publica en el 2011, conocido como FEST Trial, este estudio se realizó en África. Es un estudio multicéntrico. Pues este es un estudio multicéntrico. Se realizó en múltiples hospitales y localidades. Considera como criterios de inclusión aquellos pacientes con una enfermedad febril severa, en los cuales se encuentra una repercusión de algún sistema, en este caso disfunción neurológica o distrés respiratorio, más un trastorno en la perfusión. ¿Cómo engloban ellos un trastorno en la perfusión? Bueno, un llenado capilar mayor a 3 segundos, taquicardia severa, fiebre y los pulsos disminuidos. Hubo 3 grupos, uno de ellos no se sometió a bolos de líquidos, solamente se le pusieron líquidos de mantenimiento. El otro de ellos fue bolos de solución salina y otro bolos con coloide, con albúmina del 5%. Posteriormente lo someten a una comparación entre paciente con bolo de albúmina contra el paciente con solución salina, paciente con albúmina contra paciente sin bolos y paciente de solución salina contra paciente sin bolos. Se les dio seguimiento aproximadamente durante 4 semanas. Se valoró cada hora, cada 4 horas, 8, 24, 48 y, como comenté, a la 4ª semana. Pues el objetivo primario, del que se tenía y que se logró englobar, fue la mortalidad de las 48 horas. Como podemos ver, fue realmente igual en los pacientes que recibieron bolos con albúmina y con solución salina, pero no así en los pacientes que no recibieron bolos. Entonces se encuentra totalmente separada. Aquí están los que no recibieron bolos y acá están los que recibieron bolo de solución salina y de albúmina. Entonces, si hay una diferencia en la mortalidad, hasta aquí daría la impresión de que es malo pasar bolos de solución, ya sea salina o albúmina, pero bueno, este estudio tiene ciertas debilidades
Una de ellas, y la principal, es que se realizó en pacientes africanos, que las condiciones nutricionales no eran las adecuadas. Entonces son pacientes que ya de por sí tenían un estado de hemodilución, y bueno, al someterse a este volumen extra se diluyen más. Obviamente no se va a cumplir con la función de mejorar y aumentar la entrega de oxígeno, y por consiguiente son pacientes que llegaron al colapso cardiovascular. Entonces habría que considerar con reserva esto de que tuvieron mayor mortalidad aquellos en los cuales se pasaron carga de solución salina. Como podemos observar en esta gráfica, es significativa la diferencia en las tres comparaciones. Señalarlo por aquí. En esta y en esta. En la mortalidad, en aquellos en los que se utilizó un bolo contra los que no se utilizó un bolo, independientemente de la solución que haya sido. Entonces, fue menor en los que no se utilizó el bolo, la mortalidad, con respecto a los que se utilizó el bolo. Y aquí en donde se sometieron ambos grupos al bolo, ya sea de albúmina o de solución salina, pues podemos ver que no hay una diferencia significativa en ninguno de ellos. Aquí en este otro artículo del Colegio Americano de Medicina Crítica, se hace un análisis de los parámetros clínicos que hay que practicar en el soporte hemodinámico del paciente pediátrico y neonato con shock séptico. Se publican en los últimos ajustes en junio de 2017, y bueno, podemos ver que es un grupo muy restringido de personalidades, bastante pequeño. ¿Qué nos dice ese artículo acerca de la reanimación hídrica? Bueno, pues vamos a limitarnos justamente a comentar los puntos que hablan de la reanimación hídrica, porque en su mayoría habla de metas y objetivos para la sepsis, que no es el tema actual, pero sí nos señala claramente que el riesgo de mortalidad se eleva al doble por cada hora en que no se restaure la presión arterial normal para el grupo de edad y en que el llenado capilar no corrija. Está en contra del uso de reanimación hídrica una vez que existe evidencia de estertores y de hepatomegalia, es decir, ante datos de congestión derecha, de falla, de disfunción derecha, habrá que considerar el uso de algún agente inotrópico, que bueno, igual no es el motivo de la clase, pero sí hay que saber bajo qué circunstancias ya no es un candidato ese paciente a someterlo a reanimación hídrica. También me parece importante señalar estas aclaraciones que hace la guía. En aquellos pacientes con hipovolemia, pues son candidatos a reanimación hídrica. En pacientes anémicos, llevarlo a transfusión de hemoderivados. Ya comentamos previamente que si es un paciente que no tiene también condiciones adecuadas de nutrición, habrá que reponer también hemoderivados y habrá que irse lento con las cargas de soluciones. También debe alimentarse lentamente porque tiene mayor riesgo de un síndrome de realimentación y ante datos de falla cardíaca congestiva y o sobrecarga hídrica, considerar inotrópicos y esto muy importante, diuréticos o terapia de reemplazo renal. Es decir, no todo es agua, también es parte del tratamiento el hecho de iniciar terapia con diuréticos ante estos casos. De hecho, muchas de las guías sugieren que una vez que se alcanzó la reanimación hídrica, pues posteriormente se debe de pasar a esta fase de resucitación o de reanimación, en la cual hagamos uso de la terapia de reemplazo renal o diuréticos para, bueno, deshacernos de este volumen que ya no es efectivo o no está en la circulación, sino está fugado al tercer espacio.
Bueno, ahora, ¿quién se beneficia de la reanimación hídrica? Pues el viejo paradigma o las antiguas guías para que nosotros decidiéramos a quién le íbamos a administrar volumen, pues era nada más fácil, ¿no? Considerar si era un paciente hipovolémico, incluso en las guías anteriores de deshidratación la señalaban como deshidratación leve, moderada y severa. Y bueno, aquellos pacientes con deshidratación severa se les tenía que administrar por vía intravenosa algún volumen. Hoy en día, para empezar, ya no sugiere la bibliografía clasificar así la deshidratación, porque difícilmente contamos con un peso previo a la enfermedad y previo a la deshidratación. Entonces, para fines prácticos, hoy en día es deshidratación, sin deshidratación y shock hipovolémico. Pero bueno, ya no es la evidencia de shock hipovolémico lo que dicta si hay que pasarle o no volumen. Entonces, así se clasificaba anteriormente: si el paciente era hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. El nuevo paradigma es considerar si mi paciente es respondedor a volumen. ¿Cómo voy a saber si el paciente es respondedor a volumen? Bueno, ya se han descrito diversas técnicas bajo las cuales yo puedo decidir si es más probable que mi paciente responda a volumen o si no se va a beneficiar de las cargas de soluciones intravenosas. Entonces, hablando del viejo paradigma, es imposible no hablar de la presión venosa central, ya que durante años ha formado una parte muy importante en la formación de nosotros. Muchos aprendimos que la PVC era una de las mejores guías para la reanimación hídrica. Hoy en día sabemos que no hay una asociación entre la PVC y el volumen sanguíneo circulante, que no predice la respuesta a fluidos. Y bueno, hay que aclarar que el uso como meta en la reanimación hídrica debe ser abandonado, al menos hasta que la fase temprana de la sepsis finalice. Pero es muy importante definir que no es útil como una guía en la reanimación hídrica y que no predice la respuesta a fluidos. Pero, y como lo hemos comentado previamente en otras revisiones, la PVC sí es de gran utilidad para valorar la evolución de mi paciente a través del tiempo, ¿no? Si yo recibo, y lo hemos vivido en el paciente posoperado de cardio, yo recibo un paciente con una PVC de 10 a 12, a lo mejor, incluso de 7, que bajo ese valor su condición clínica y hemodinámica es adecuada. Pero después de 6 o 7 días de tratamiento, tengo una presión venosa central de 18 o de 22. Bueno, pues ahí es una importante orientación, es una importante guía para saber que estoy cursando con disfunción ventricular derecha, e incluso me podría dar la pauta, sumándolo a otros datos clínicos, de una hipertensión pulmonar, por ejemplo. Pero bueno, no hay que desechar la utilidad de la PVC como guía en el tratamiento del paciente crítico, ¿okay? Solo vamos a hacer la aclaración de que no es útil para predecir la respuesta a fluidos, pero no es un valor que podamos desechar tan fácilmente. El respondedor a volumen, pues el paciente mejorará Bueno, en lo que se refiere a los respondedores al volumen, pues aquel paciente respondedor a volumen se entiende que mejorará la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos después de la administración de fluidos intravenosos. ¿Cuándo se considera respondedor a volumen? Bueno, pues como algunas definiciones en la medicina crítica pediátrica parten de algunos conceptos de adulto, esta no es la excepción. Realmente no encontré una definición ajustada a la población pediátrica aún,
pero la definición actual es que se presenta un paciente respondedor a volumen cuando el volumen latido incrementa igual o más de un 15% después de recibir 500 mililitros de fluidos intravenosos. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que nos van a ayudar a definir si un paciente es respondedor a volumen? Bueno, uno de ellos, y bastante sencillo, es la elevación pasiva de las piernas. Nosotros vamos a elevar aproximadamente de 30 a 45 grados las piernas durante un lapso de 1 a 5 minutos. Posteriormente vamos a revisar la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la presión de pulso sistólica y la diastólica. Y bueno, calculando el porcentaje, mayor del 9% es altamente sugestivo de responder a la administración de volumen. Esta prueba nos ayuda a detectar aquellos pacientes que se encuentran en la fase de respondedores a volumen de la curva de Frank Starling, digamos, en la pendiente de la curva, no en la última fase de meseta. Entonces, si yo llego a tener una diferencia de pulso mayor al 9%, es muy probable que mi paciente se vaya a beneficiar de la administración de fluidos. Otra de las pruebas pues es guiada por ultrasonido, es la colapsabilidad de la vena cava inferior durante la inspiración. Hay que cumplir ciertas condiciones para someter a un paciente a esta medición. Una de ellas es que se encuentre bajo ventilación mecánica, bajo volúmenes tidales de 4 a 6 mililitros por kilo, con un PEP no mayor a 4 y idealmente bajo relajación muscular. Vamos a medir el diámetro en inspiración, Vamos a sacar esta relación para medir el porcentaje. Bueno, aquellos pacientes que tienen una colapsabilidad mayor al 18% son pacientes que se consideran como respondedores a volumen. Entonces, esa es otra de las mediciones para considerar administrar fluidos. Otra un poquito más compleja, pero bastante útil, es la variación de la presión de pulso. Considera cambios en el volumen latido durante la inspiración y la expiración, también en el paciente sometido a ventilación mecánica. Los valores menores al 15% son normales. Aquellos pacientes que tengan una variación mayor al 15% son aquellos que se van a beneficiar de la administración de fluidos. Si recordamos una vez más la curva de Frank Starling, aquí en la pendiente, podemos ver cómo aquellos pacientes que tienen una variación de la presión de pulso mayor al 10%, que son estos de aquí, los encontramos en la pendiente de la curva. Son estos pacientes los que se van a beneficiar de la administración de fluidos. Una vez que están en la meseta, que son estos de acá, ya no se van a beneficiar de la administración de líquidos. El principio de tomar en cuenta la variación de la presión de pulso, pues parte también de considerar al paciente bajo ventilación mecánica, bajo las mismas consideraciones de la medición de la colapsabilidad de la vena cava. La línea azul en este gráfico representa la presión de la vía aérea. Aquí tenemos que durante la inspiración, entonces la inspiración nos va a generar presión positiva que viene del ventilador, y la expiración, que es esta disminución en la presión de la ventilación. Y bueno, los puntos rojos pues corresponden a la presión arterial. Aquí tenemos el volumen sistólico máximo y volumen sistólico mínimo, ¿no? Entonces, estas son las modificaciones que vamos a tener durante la presión positiva de la ventilación mecánica y el descenso de la presión positiva de la ventilación mecánica. La medición que se va a tomar es este volumen sistólico máximo y volumen sistólico mínimo entre el volumen sistólico medio.
para sacar el porcentaje. Como ya mencionamos, aquellos que estén mayores del 15%, algunas bibliografías mencionan al 10%, son los que se van a beneficiar de volumen. Para entender un poquito más o para poner más claro esta situación de la presión de pulso, tenemos que al someter al paciente a ventilación mecánica, pues el ventilador funciona a base de presión positiva. La inspiración del paciente va a ser a expensas de una alta presión positiva del ventilador. Esto va a aumentar la presión pleural y la presión transpulmonar, y bueno, los efectos sobre el estado hemodinámico del corazón pues ya están bien definidos. Va a disminuir la precarga del ventrículo derecho, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, y sobre el lado izquierdo todo lo contrario, aumenta la precarga del ventrículo izquierdo y disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las consecuencias de estos efectos sobre ambos lados del corazón? Bueno, la disminución del volumen latido del ventrículo derecho y el aumento del volumen latido del ventrículo o del lado izquierdo. Entonces, esto va a tener como consecuencia un aumento en el volumen sistólico y un aumento en la presión de pulso. Conforme este ciclo se repita, el desenlace o la consecuencia final va a ser una disminución del volumen latido del ventrículo izquierdo. Entonces, esto va a traer como consecuencia una disminución en el volumen latido y una disminución en la presión de pulso. La diferencia entre estos dos volúmenes máximos y mínimos va a ser la representación de la variación de la presión de pulso. Recordando una vez más, aquellos con un valor mayor al 10% o 15% se van a beneficiar de la administración de fluidos. Regresando un poquito a lo que comentamos sobre considerar a los fluidos como medicamentos, recordaremos este estudio realizado en el 2014, en el cual sugieren un modelo de reanimación hídrica basada en 4 fases. Ya hoy en día pues hay muchos más estudios que tocan este tema, pero en términos generales la divide en la fase de rescate, la fase de optimización, una fase de estabilización y una fase de resucitación o de escalación. En la siguiente gráfica podemos ver cómo va de la mano con el estado hídrico o el estado del volumen. La fase de rescate pues es un paciente depletado de volumen. Habrá que aplicar cargas de fluido, habrá que aplicar el concepto de reanimación hídrica para llevar a este paciente a una mejoría del estado de volumen. Una vez que alcanzamos esa mejoría y que salvamos la vida del paciente literalmente, que lo pusimos ya en mejores condiciones hemodinámicas, vamos a pasar a la fase de optimización, la cual puede durar las siguientes 48 horas, que corresponde a ir deshaciéndonos de estas cargas de volumen para dejar al paciente solamente con sus líquidos de mantenimiento. Posteriormente, la fase de estabilización corresponde después de las 72 a 96 horas. En esta fase nos encargamos de retirar ya los líquidos de mantenimiento del paciente, incluso para pasar todo a vía oral o vía enteral. Y finalmente la fase de desescalación después de las 96 horas, que corresponde a esto que comentábamos de el uso de diuréticos. Incluso desde la fase de estabilización nos sugiere la bibliografía buscar un balance hídrico negativo o neutro, ya que balances positivos después del tercer día están asociados a mayor mortalidad, mayor morbilidad, más días de ventilación mecánica. Entonces, sí son importantes los balances negativos o neutros, pero después del tercer a cuarto día de que se ha reanimado a un paciente.
Todo lo contrario, si nosotros estamos buscando un balance negativo a las primeras 24 horas, a las primeras 48 horas de abordado el paciente, porque bueno, eso quizá nos está hablando de una mala reanimación hídrica, de un mal abordaje del estado clínico del paciente. Esto hablando de un paciente con un estado de shock. Entonces hay que considerar esas 4 fases, ya que el exceso de este medicamento, hablando así de las soluciones intravenosas, nos va a traer efectos adversos en todos los sistemas. Sobre este artículo, los autores exploran los riesgos de la reanimación endovenosa. Nos describen que alrededor de un 20% de los pacientes que reciben soluciones IV experimenta un abordaje inadecuado. Se propone un modelo que considera los fluidos intravenosos como un medicamento, considerando dosis respuesta y considerando también que pueden existir eventos adversos. En conclusión, hay que individualizar la reanimación hídrica para evitar toparnos con estos eventos adversos. En cuanto a la fisiología de la reanimación hídrica, pues cabe señalar que anteriormente se manejaba el concepto de que a través de las vénulas pre y postcapilares podía pasar este líquido y fugarse a través de esas vénulas hacia el intersticio. Recientemente se sabe ya que no es ese el funcionamiento, o que va más allá de esa antigua creencia. Hoy se habla del glucocálix. Sabemos que en el glucocálix está conformado por múltiples estructuras, proteínas, las cuales generan una presión coloide-oncótica, y que eso va a evitar que se fuguen las soluciones o los líquidos o el plasma al tercer espacio. Pero ante situaciones de lesión del glucocálix, como lo son la sepsis, por ejemplo, pues se van a fugar al tercer espacio. Entonces, esta imagen es representativa de esa situación: un glucocálix sano, en el cual no existe la fuga hacia tercer espacio, y un glucocálix dañado, probablemente por la sepsis, en el cual va a haber fuga de proteínas plasmáticas hacia el tercer espacio. Algo bastante común en los pacientes con shock séptico, y a considerar también tanto en la reanimación hídrica como en la de resucitación a largo plazo. ¿Cuál es el fluido ideal? Bueno, pues el fluido ideal sería aquel que es predecible y sostenible en la circulación sanguínea, es decir, aquel líquido que sabemos que ahí se va a quedar, que no se va a fugar al tercer espacio, que a la vez ese líquido tenga una composición semejante al líquido extracelular, es decir, a la sangre, que sea un líquido que es metabolizado y completamente excretado del organismo sin acumularse en los tejidos, que no tiene eventos adversos metabólicos o sistémicos, y que además es barato. Lamentablemente no existe ese fluido ideal, no hay un fluido que cuente con estas 5 características, sino que, como comentábamos previamente, algunos de ellos cuentan con algunas de estas condiciones y otros con otras. Pues esta es una tabla comparativa de las diferentes soluciones de uso intravenoso. Principalmente se dividen en 2 grupos, que son los coloides y los cristaloides. Los coloides son aquellas sustancias que justamente, como su nombre lo dicen, tienen un transportador para llevar determinada sustancia, llámese almidón, llámese gelatinas, llámese albúmina, la cual esta sustancia, por su peso molecular, teóricamente no va a salir de la circulación. No así los cristaloides, en los cuales también a través de un transportador o una sustancia se van a mantener en la circulación a expensas de su osmolaridad dada por diversos electrolitos. Entonces, esos son los 2 grandes grupos de soluciones de uso intravenoso. Los que nosotros conocemos, usamos con mayor frecuencia, pues es la solución salina isotónica,
solución Harman o Ringer lactato para los americanos, y la albúmina, ¿no?, de diferentes porcentajes. Entonces tenemos que el Harman tiene una osmolaridad de 280, bastante cercana a lo que es la osmolaridad plasmática. La solución salina isotónica de 308 miliosmoles por litro, y la albúmina, en este caso al 4%, de 250 miliosmoles por litro. Nosotros no contamos con albúmina al 4%, tenemos albúmina al 20 y el 25%, que bueno, con distintas diluciones podemos obtener una albúmina bastante cercana al 5%. En lo que respecta a las concentraciones de sodio, la solución salina isotónica tiene una concentración de 154 mil equivalentes, el Harman de 131 y el cloro 111 de la solución Harman, 154 de la solución salina. Como podemos ver, la solución salina al 0.9%, comúnmente llamada solución fisiológica, pues de fisiológica no tiene nada por su osmolaridad y por sus concentraciones de sodio y cloro, y pues la solución Harman, que es mucho más parecida a las concentraciones que tiene la sangre, ¿no? Cabe recordar que el Ringer lactato tiene soluciones amortiguadoras, en este caso el lactato, que bueno, también como puede darnos beneficios, nos puede dar algunos problemitas por ahí posterior a la reanimación hídrica, como problemas de alcalosis metabólica. Pero habrá que considerar también al paciente que se somete a reanimación hídrica con solución salina, el hecho de acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, eso es la gran controversia en la reanimación hídrica del paciente crítico, si se va a reanimar con solución salina al 0.9% o con solución Harman o Ringer lactato en los casos en que se cuente con ella. Ya la conducta actual debería ser que reanimemos al paciente con solución Harman. Hay múltiples estudios que ya han señalado que la reanimación con solución salina puede llevar a la lesión renal en agudo, puede someter con mayor frecuencia al paciente a terapia de reemplazo renal, y bueno, la situación que comentábamos de la acidosis hiperclorémica. Entonces, esa es la solución recomendada hoy de primera línea, el Harman, para la reanimación hídrica. Incluso la última modificación de las guías para el abordaje del shock séptico en el paciente pediátrico ya sugieren la solución Harman. Bueno, algunos conceptos a recordar es que los coloides no ofrecen una ventaja significativa sobre los cristaloides con respecto a los efectos hemodinámicos. No así para el tiempo que van a permanecer en el espacio intravascular. Los cristaloides tienden a fugarse al tercer espacio al cabo de 20 o 30 minutos. Entonces, esa sí es una consideración importante, pero los coloides, en este caso la albúmina, pues están sometidos a costos mucho mayores, y hay algunos artículos que nos reportan una mayor morbilidad. En donde sí es definitivo que no se sugiere el uso es en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, porque puede generar mayor hipertensión intracraneal. Relativo a los almidones, parecen estar asociados a mayor necesidad de reemplazo renal. De la misma manera, puede por ahí ocurrir también algunos trastornos de la coagulación, y bueno, las consideraciones que ya se mencionaron de la solución salina. Entonces, los coloides son caros, son imprácticos para usar como fluido de reanimación, y los cristaloides son baratos, altamente disponibles en cualquier institución, por lo cual hoy en día son considerados como agentes de primera línea. Sin embargo, la consideración es una fuerte asociación de fuga al tercer espacio. Algunas de las complicaciones asociadas a la administración de los cristaloides que ya comentamos,
En cuanto a la solución Harman, podemos encontrarnos con hipercalemia en pacientes renales con infusiones altas. ¿Por qué? Porque el Harman contiene potasio. Puede haber alcalosis metabólica por el lactato que comentamos, que contiene como solución amortiguadora. La solución salina, hipercloremia, acidosis hiperclorémica. El hipertón, que bueno, no está generalizado su uso, pero bueno, se ha sugerido por ahí en algunas bibliografías que puede usarse como expansor de volumen con menos dosis. Puede generar hipernatremia, acidosis metabólica, hipocalemia, deshidratación cerebral con hemorragia intracraneal, mielinolisis pontina, edema pulmonar en pacientes cardiópatas. Y bueno, las soluciones glucosadas, como ya sabemos, estas de inicio se vuelven hipotónicas desde que entran a la circulación, entonces no está extendido su uso. Nos pueden dar casos de intoxicación acuosa por una sobrecarga de la solución. Hiperglucemias en pacientes con enfermedad de Addison pueden condicionar crisis addisonianas, y por la osmolaridad que ya comentamos, deshidratación celular, aunque no es lo más común. Las conclusiones del uso de las soluciones endovenosas, pues como ya se ha mencionado previamente, habrá que individualizar todas las situaciones en las que consideremos utilizar bolos de solución. No hay que olvidarnos en ningún momento de la clínica. Si bien ya existen y ya las mencionamos ahorita algunas estrategias para ver si mi paciente es respondedor o no a volumen, no hay que olvidar en ningún momento los parámetros clínicos, es decir, la temperatura, los pulsos, la coloración de las extremidades, la frecuencia cardíaca, la amplitud de los pulsos, la condición clínica neurológica, si el paciente está orinando o no está orinando, la saliva, cómo se encuentra, si esta es filante, si no lo es, la fontanela en el caso del paciente que todavía cuenta con fontanela, las condiciones de la piel, las mucosas. No hay que olvidarnos de todo esto, que realmente es lo que nos hace grandes en la medicina mexicana. Pues sin más por el momento, finalizo con esta conclusión, y pues esperemos que se resuelva pronto esta situación del coronavirus.